El caldo humeaba frente a ella, pero el frío le nacía por dentro. «¡Dije que no!», tronó Esteban, sin bajar la voz. El murmullo del restaurante se cortó como cuando uno apaga la radio de golpe. Las copas temblaron apenas sobre el mantel. Isabela, la joven esposa, dejó escapar una risita discreta, de esas que no hacen ruido pero pican como ortiga. «Vámonos», dijo, con una mano en el brazo de él. «Aquí ya se acabó el espectáculo». Doña Carmen no alzó la cara. Tocó el borde del plato como si confirmara que el humo no era un sueño. Tomó su bolsa de tela, se levantó sin prisa y caminó hacia la puerta. Era su cumpleaños 73. Detrás, la cuchara quedó a medio camino, brillando solitaria como una luna pequeñita en caldo claro. Afuera, la tarde caía sobre la avenida Presidente Masaryk, con ese lustre de ciudad que a veces engaña. Los vidrios reflectaban sol y apuros. Carmen caminó erguida, cuidando que no se le quebrara la dignidad en medio de la banqueta. En su monedero cabía justo el viaje de regreso a Puebla. Lo que no cabía era el nudo atascado en la garganta. En la central de observatorio compró el boleto más barato y se sentó junto a la ventana, donde el vidrio vibra con los motores y el país parece correr hacia atrás. Vio a su hijo de 12 años con los zapatos rotos, a su marido joven pintando de cal las paredes de la casa, a su hija Teresa con sus trenzas, a Martín con los codos pelados, y oyó, clarito, la promesa vieja: «Algún día te voy a sacar de aquí, mamá, pa' que comas lo que quieras». Ella le había contestado: «Sácame si quieres, pero no te vayas sin ti». Puebla la recibió con olor a pan y a lluvia leve. La llave rechinó en la puerta como siempre. El reloj del corredor marcó otra hora que no era. La luz de la cocina tenía todavía el tono tibio de las madrugadas en que se hacía café de olla para vender tamales. Caminó derecho al cuarto. Movió con cuidado la virgencita tallada. Sacó la llavecita que su madre escondía y abrió el compartimento inferior del armario viejo. Ahí estaba la caja de hojalata, envuelta en pañuelo bordado. Adentro, un rosario gastado, fotos en blanco y negro, cartas de Esteban cuando estudiaba administración, y al fondo, la carpeta que no había tocado en décadas. La puso sobre la cama. La tela crujió. Carmen respiró como quien va a sumergirse. Abrió. Firmas, sellos, testigos, fechas. El nombre de Esteban junto al de Teresa y Martín. La cláusula para el comedor de San Pablo del Monte, esa que decía que una parte del patrimonio debía llegar, cada mes, a la mesa de quienes no tenían ni un plato. Recordó la voz de su esposo, ya cansado, antes de irse. «No dejes esto suelto. Algún día alguien va a querer verse solo en el espejo, y la familia no cabe sola». Carmen separó 2 hojas. Las dejó a un lado como si fueran pan caliente que no conviene tocar de golpe. Pensó: «No pedí lujos, nomás un respeto. Si mi hijo me negó caldo, que aprenda ahora lo que se niega cuando se voltea uno la cara». No era venganza lo que se asomaba. Era justicia con el vestido más humilde. La verdad. A cientos de kilómetros, Esteban sonreía para foto y brindaba con copas altas. Hablaba de inversiones, de expansión, de traer capital fresco. Palabras que a fuerza de oírlas ya no significaban nada. Isabela lo miraba como se miran las vitrinas, con cálculo. El escándalo de Polanco no le quitaba el sueño. Nadie graba todo. Nadie comparte todo. ¿Quién se iba a interesar por una viejita con un plato frío? Pensó. Alguien sí. Una mesera con manos de jabón tomó a escondidas una foto desde la barra. En la imagen, el rebozo azul de Carmen parecía agua quieta y el plato intacto un espejo.
La subió a un chat de Colonia con una frase: «Hay cosas que no». La foto saltó a otro grupo y a otro, hasta caer en el teléfono de Lucía, que estaba corrigiendo exámenes de historia en su departamento de Zapopan. La vio una vez y le picó. La vio dos y le ardió. A la tercera dejó el bolígrafo, apagó la estufa, empacó 3 mudas y se fue a la central. No pensó en su padre. Pensó en su abuela diciéndole: «Mijita, aquí el pan se parte en 2», cuando a la casa llegaba visita de sorpresa. La casa de Analco abrió su puerta con un suspiro. Carmen tardó en llegar desde el patio, con la regadera en la mano. Al verse, no atinaron palabra. Se abrazaron largo, como para soldar días rotos. El café salió ralo y dulce. En la mesa, la carpeta se abrió y la verdad se sentó con ellas. «Abuela», dijo Lucía pasando hojas, «este es el verdadero. Esta firma es la de mi abuelo. Esta de acá no es la tuya. ¿Qué hizo mi papá?» «Lo que hace el miedo cuando se disfraza de orgullo, hija», contestó Carmen. «Borrar a los otros para no verse chiquito». Lucía tomó fotos, envió mensajes a Rodrigo, su amigo abogado en la capital, hizo llamadas, pidió copias, anotó fechas. Como maestra que era, armó una línea del tiempo con retazos. Había huecos, sí, pero ya no eran hoyos negros, eran ventanas. Amaneció con ganas de carretera. Lucía subió al autobús de vuelta a Guadalajara con la carpeta apretada contra el pecho. La ciudad la recibió con su brillo de mármol y su tráfico de viernes. En la mansión de Puerta de Hierro, el guardia dudó en abrir. El apellido pesó lo suficiente para que el portón se corriera. Entró sin mirar a los lados. En el salón, un pianista contratado tocaba sin memoria. La gente reía con el eco corto de los salones grandes. Esteban levantó la vista con sorpresa mal escondida. «Papá, tú y yo vamos a hablar», dijo Lucía. La oficina olía a madera encerada y a libros sin leer. Lucía puso el sobre en el escritorio y no pestañeó. «Copia del testamento de mi abuelo, el verdadero, el que tú hiciste a un lado». Esteban no tocó el papel. Se acomodó la corbata, el reloj, el gesto. «¿No sabes lo que cuesta construir esto?», dijo, abarcando con la mirada las paredes. «Nadie me regaló nada». «Mi abuela te regaló su hambre», respondió Lucía, con la voz quieta. «Yo no vine a pedirte nada. Vine a decirte que todo lo que ocultaste va a salir, con tu nombre o sin él». Isabela escuchó desde la escalera, con la copa en la mano. Traía un vestido rojo que parecía luz. Subió despacio, entró a su recámara, sacó de un cajón un celular que Esteban no conocía y marcó. «Ramiro, hay que moverlo ya. El banco huele a gasolina. Lucía está aquí con papeles». «Sí, papeles. Yo me encargo del fideicomiso mañana. Tú solo te enlistas las cuentas afuera». En Puebla, doña Carmen cruzó el zócalo con su paso corto de tantos años. Entró al despacho de don Manuel Armenta, notario retirado, donde el café siempre sabía a recalentado y el papel a polvo. «Pensé que nunca iba a volver a ver esta letra», dijo él, acomodándose los lentes. La del señor Eduardo era de trazo limpio. Revisó, comparó, subrayó con el dedo. «Carmen, aquí hay falsificación. La firma que se registró no es la misma. Y este sello de notaría, mira, es de un despacho que no le correspondía. Hay camino legal. Va a doler, pero hay». «No busco que duela, Manuel», suspiró ella. «Busco que sane». Rodrigo llamó a Lucía casi a medianoche. Le habló despacio, con palabras que pesan. Vía civil para restitución, vía penal por falsificación y fraude.
Tu abuelo dejó clausulado un destino social que no se cumplió. Hay materia. ¿Lista para que te señalen por todos lados? Lucía dijo que sí, no por valiente, sino por cansada de ver cómo el silencio hace grandes a los chiquitos. En el banco, el consejo recibió un rumor con nombre y apellidos. No tardó en transformarse en oficio. 3 auditores, esos hombres de traje que saben leer donde otros solo ojean, entraron con papeles que abren puertas. La secretaria de Esteban parpadeó 2 veces y se hizo a un lado. En la mesa de juntas, los auditores apilaron carpetas, prendieron una lámpara y se pusieron a picar piedra. Fideicomisos familiares respaldando operaciones. Murmuró uno. Transferencias a sociedades sin actividad. Añadió el otro. Aquí hay una cláusula de donación que nunca aterrizó. Pusieron al centro una copia del testamento. Empiecen por aquí y no se detengan, decía una nota sin firma. Nadie preguntó de quién. A veces, la verdad no necesita presentaciones. Isabela, en su camioneta, intentó mover una suma pequeña para probar suerte. La pantalla del banco privado marcó rojo. Cuenta sujeta a revisión. Llamó. Mensaje. Volvió a llamar. Silencio. A la 6ª, Ramiro contestó. Nos brincaron con papeles. Llegaron avisos de Panamá. No puedes tocar un peso. Y no compres vuelos. Te van a rebotar en mostrador. ¿Y tú? Preguntó ella por primera vez con una sombra en la voz. Yo me muevo. Tú desaparece. Luego hablamos. No hablaron. Una nota breve en un medio financiero digital brincó a los grandes. Inversionistas exigen aclaración sobre activos respaldados por herencia en disputa. Esteban llegó a la oficina con la mandíbula apretada. Su asistente no estaba. Su acceso al sistema suspendido. Subió, abrió la puerta de su despacho y encontró sentados, muy cómodos, a 3 señores que no reían sus chistes. «Señor Salvatierra», dijo el de en medio, «por instrucción del Consejo iniciamos revisión total. Desde hoy queda suspendido de funciones. Aquí están las razones». Puso sobre el escritorio, con la suavidad de quien deja un plato frágil, la copia del testamento auténtico. Esteban sintió por primera vez en años que algo dentro de él se movía sin su permiso. Esa noche, en una cena privada donde se juntan los mismos de siempre a brindar por lo que aplauden los mismos de siempre, Carmen se puso de pie cuando el anfitrión levantó la copa. «Perdón», dijo. «A veces conviene brindar por otra cosa». Contó poco y dijo mucho. Que la invisibilidad cansa, que la dignidad, una vez que se cae, no regresa con flores caras, que ser madre no es chequera, que negar un plato también te niega a ti. Alguien grabó con el celular escondido atrás de una servilleta. Antes de que terminaran los postres, el video ya viajaba de chat en chat con una frase que ardía: «La señora que no se dobló». La citación llegó con tinta de autoridad. Esteban se presentó con un abogado de oficio porque los otros no contestaban. El fiscal tenía lista una mesa de verdades. Dictámenes, firmas, transferencias trianguladas, declaraciones. Preguntó si quería declarar. Esteban dijo que sí, pero se le atoraron los adjetivos y salieron los hechos. Firmé documentos que no debía. Me quedé con lo que no era mío. ¿Solo?, preguntó el fiscal. Con ayuda, dijo, pero la mano es mía. Las medidas cautelares salieron como pan. Calientes. No podía salir del estado. Debía presentarse cada 48 horas. Empezó a firmar, por primera vez, con un temblor nuevo.
el de reconocer que el nombre no le alcanza a la persona. Volvió a la casa de su madre sin saber qué pedir. El padre Nicolás lo miró con un interés sin morbo. «Si quieres que la culpa se vuelva oficio», dijo, «mañana llegas a las 5 a la panadería de doña Matilde. Aquí los milagros llevan harina». La panadería olía a infancia. Esteban aprendió a barrer, a amasar, a meter charolas sin quemarse, a escuchar el horno como se escucha a un viejo sabio. Doña Matilde, con su voz de lija, no le regaló ni un «gracias». «Aquí no vale el apellido, mi rey. Aquí valen las manos que no tiembla a la hora de partir el bolillo en dos». Lucía lo vio desde la puerta, con las mangas arremangadas y la harina hasta en las pestañas. No dijo «te lo dije». Dijo «¿ahora qué?» «Ahora a trabajar», respondió. Lo demás, si Dios quiere. Carmen, que siempre fue fuerte hacia adentro, se dobló un mediodía frente a su mecedora. La ambulancia llegó con su sirena, que nunca combina con los barrios callados. El hospital olía a cloro y a paciencia. Lucía se quedó junto a la cama contando respiraciones. Esteban llegó con la ropa de panadero y los ojos de hijo chico. Sacó del bolsillo una carta que el padre Nicolás le entregó días atrás. «No quiero que me pidas perdón con palabras», leía. «Quiero que te pidas perdón tú. Ve con tus hermanos. Entrega. Luego ven y dime la verdad». Viajó a Querétaro con la mochila que había usado cuando joven. Teresa lo recibió en la puerta con un «¿qué quieres?» en la frente. Esteban puso sobre la mesa escrituras, cédulas, papeles de devolución. Teresa firmó, miró, lloró sin aspavientos. «¿No me regresas lo que me quitaste allá adentro?», dijo señalando el pecho. «Pero me regresas el apellido sin vergüenza. Con eso, mira, ya puedo dormir». El sobrino de Martín, que en paz descanse, recibió su parte con manos que no sabían dónde guardar tanta cosa junta. Esteban firmó ante notario. No hubo foto. Hubo silencio útil. Regresó a Puebla con el cansancio en los talones. Carmen abrió los ojos cuando él entró a la habitación. «¿Lo hiciste?» «Sí, mamá, todo. Y lo que falte, dime dónde voy». «Mañana», susurró. «Mañana te digo lo que nunca te dije». La mañana llegó lenta. Lucía, con el sobre que el padre Nicolás le había encargado para «cuando se ponga en su sitio», esperó en el pasillo. Esteban entró, se sentó a un lado de la cama, tomó la mano de su madre. Carmen pidió que Lucía también se acercara. La carta anónima al periódico. El primer empujón. El testamento que salió de la caja. Dijo sin rodeos. «Fui yo. Prefiero que me odien un rato a perderlos para siempre». Esteban cerró los ojos. Le atravesó una mezcla rara, mitad alivio, mitad vergüenza. Besó los dedos fríos de su madre. «Gracias por empujar», dijo. «Yo solito no iba a encontrar la orilla». Carmen alcanzó a sonreír con los ojos. Luego la presión le jugó una mala pasada, y las máquinas cantaron su nota aguda. Médicos, enfermeras, un mareo de bata blanca. Lucía se quedó con el sobre apretado, como si fuera un escapulario. El tiempo se hizo de goma, pero por suerte no se rompió. Carmen respiró parejo de nuevo. El doctor habló de cuidado extremo y de cualquier esfuerzo es mucho. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, el Consejo del Banco votó. La decisión fue unánime -1. Esteban quedaba fuera. El retrato del vestíbulo se bajó con una escalera prestada. El mármol devolvió una pared limpia, como si la hubieran desmaquillado. En puerta de hierro, un letrero pegado al portón decía lo que tantas casas no se atreven a admitir: propiedad bajo embargo.
Los vecinos miraron de reojo. Nadie tocó. Nadie preguntó. El silencio colectivo es un idioma que se domina fácil en fraccionamiento caro. Isabela, sola en un hotel de Monterrey, intentó comprar un boleto con efectivo a Panamá. En el mostrador, un empleado con cara de sueño consultó la pantalla y negó con la cabeza. «¡Alerta migratoria!», dijo. Isabela apretó la mandíbula y se fue sin mirar atrás. En el elevador, el teléfono vibró. Un correo sin remitente, una sola línea. La traición, tarde o temprano, aprende a caminar. Lucía, que ya había aprendido a escoger en qué batallas gastar palabras, dijo no a entrevistas, sí a ir al notario, sí a firmar denuncias, sí a abrir la carpeta como se abre un mapa. Rodrigo llevó la parte dura, las descripciones técnicas, los dictámenes periciales, los oficios. Doña Carmen puso lo humano, su nombre completo, su silencio de años, su voz ahora, y una USB llegó en sobremanila a la fiscalía con una grabación donde Esteban, años atrás, le decía a Teresa: «Sí lo cambié, pero era por el bien de todos». La soberbia, cuando se escucha, da pena ajena y ganas de apagar la grabación. Pero la ley no apaga nada. El juez citó de nuevo. Esteban admitió más. Dijo nombres, sin regodeo. Ramiro ya estaba fuera del país, pero su foto se pegó a las alertas migratorias. Isabela fue llamada a declarar. Primero se escondió. Luego aceptó ir con lentes oscuros, por la puerta de atrás, como si la oscuridad ayudara a entender mejor. No ayudó. Lucía salió del hospital al atardecer con el sobre de su abuela. Lo abrió en la banca del jardín. Leyó despacio, con la voz hecha hilo adentro. «Mi Lucía, no seamos como ellos. No nos quedemos en la rabia. Hace 10 años moví lo poco que pude y lo guardé como se guarda una semilla cuando hay heladas. Es un fideicomiso chiquito, limpio y a tu nombre, para panaderías de barrio, comedores, talleres para madres. El notario tiene todo. Firma cuando te sientas lista. Esto no es limosna, es reparación. Te quiere tu Carmen». Lucía lloró sin ruido. Luego se secó con la manga y fue a ver a su abuela. La besó en la frente. Le dijo «sí», y el sí sonó como suenan las puertas cuando no tienen llave. Abiertas. Abrieron la primera panadería en Xonaca con un letrero sencillo: «Doña Carmen». Las paredes encaladas, las mesas donadas, el horno, viejo pero terco. A las 4 de la mañana el barrio olía a levadura. Llegaron mujeres con manos finas de costura, señoras que habían criado a media colonia, muchachas con bebés a cuestas. Se organizó la fila de trabajo con una facilidad que solo conoce la gente acostumbrada a poner el hombro. Una señora dijo que no sabía amasar, otra que no veía bien, una tercera que le temblaban los dedos. Esteban, con mandil, fue mesa por mesa diciendo «despacito, así, déjala reposar. No pasa nada si se rompe, se vuelve a juntar». Doña Matilde se presentó a enseñar sin cobrar. «A mí me enseñó mi suegra y a ella su madre. El pan no es receta, es memoria». Lucía se quedó con los papeles, con las cuentas en pizarra, con la transparencia como faro. No hubo dinero debajo de la mesa ni secretos en sobres. Había boletas pegadas, recibos con firma, listas de compras con letra clara. El barrio lo notó y confió. «Así sí», dijo un señor mientras mordía una concha. Un mediodía, Teresa llegó con su hija adolescente. Miró a Esteban largo, con una mezcla de cariño viejo y resquemor nuevo. «No vine a perdonarte», dijo. «Vine a ver si de veras estás chambeando». «Estoy», respondió él, «porque si me paro, se me viene encima todo otra vez».
La muchacha se acercó a Lucía. Pidió una beca para un taller de contabilidad. «Me gusta hacer cuentas, pero de las bonitas», dijo. Lucía anotó su nombre en una libreta azul que le había regalado Carmen hacía años, para que ahí guardes las cosas que importan. Isabela, con el mundo encogido, terminó por presentarse a declarar. Dijo que no sabía, que firmaba porque confiaba, que ella solo amaba. Los correos impresos dijeron otra cosa. Ramiro la dejó en visto para siempre. Ella, que había llegado a la vida de Esteban como noche de gala, salió por la puerta trasera de los juzgados, con lentes baratos y un saco que le quedaba grande. No hubo venganza en Lucía. Hubo compasión fugaz, como la sombra de un pájaro. La audiencia de vinculación mayor fue tensa. Rodrigo habló de cifras con calma. Don Manuel Armenta sostuvo su firma notarial con la dignidad de quien no se vende. El fiscal pidió medidas. El juez las concedió. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando le dieron la palabra dijo una sola cosa: «Voy a reparar hasta donde alcance». La frase no era heroica, era verdadera. Carmen salió del hospital con pasos cortos y un rebozo nuevo que le regaló Lucía. Azul profundo, como agua de pozo. Los vecinos la aplaudieron bajito desde la banqueta. Ella alzó la mano. No dijo «gracias», dijo «háganse pa' dentro, hay pan». Y el barrio entendió que la casa volvía a ser casa. Las semanas se apilaron como charolas. Un día llegó al local una niña descalza, pelo suelto y cuaderno en la mano. Se detuvo frente a Esteban y preguntó con esa inocencia que clava: «¿Tú eres el señor que salía en la tele?» «Ya no», respondió él. «Ahora soy el que abre el horno». La niña sonrió y dejó su cuaderno en la mesa de tareas. Lucía la vio, pensó en su abuela, en su padre amasando, en el barrio, en el comedor que ya servía sopa caliente a las 2, y supo que se había cerrado un círculo. No perfecto, pero sí digno. El banco, sin apellido, siguió, más flaco pero menos enfermo. El retrato nunca volvió al muro. Alguien preguntó si iban a poner otro. «Mejor una ventana», dijo la nueva directora. Y a veces la metáfora se vuelve tabique. Abrieron un ventanal que dejaba ver el cerro a lo lejos. La luz entró donde antes colgaba la cara de un hombre. Cosas. Las noticias, como siempre, corrieron su carrera. Hubo quienes exigieron cárcel ejemplar, quienes pidieron olvido, quienes quisieron película. Lucía eligió otra cosa: trabajo callado. La justicia sin reparación es mitad camino, le había escrito Carmen en la carta. Y eso se volvió lema, no de pancarta, sino de libreta. Una tarde, mientras guardaban el último pan y cerraban cajas de galletas, Esteban se quedó viendo sus manos. «Nunca pensé que esto fuera a ser lo que me salvaría», dijo. «Mi papá me enseñó a cargar bultos. Tú, mamá, a no negar el plato. Y yo vine a aprenderlo tarde». Carmen, en su silla, respondió sin voltear: «Nunca es tarde si el hambre es de verdad». El comedor de San Pablo del Monte, ese que la cláusula de don Eduardo había imaginado, abrió por fin sus puertas con un letrero pintado a mano: «Para quien llegue». Las señoras sirvieron sopa con tortillas recién salidas del comal. Los niños aprendieron a lavar su plato con agua templada y jabón del barato. Un mural con flores y panes se llenó de nombres, no de donadores, sino de agradecidos. Lucía puso en una esquina una placa chiquita: «Para que a nadie le falte lo que a ti te negaron». No dijo quién era ti. No hacía falta. Esteban siguió firmando en fiscalía, presentándose en fechas, pagando lo que tocaba.
devolviendo lo que alcanzaba. No hubo milagro de papel que lo limpiara. Hubo chámbar y humildad. Cada tanto, alguien en el mercado lo reconocía y lo miraba de reojo. Él ofrecía una bolsa de pan con descuento o sin cobrar. No por comprar perdones, sino por costumbre nueva. Una noche de diciembre, el barrio se juntó para prender luces. La panadería olía a azúcar glas y a canela. Carmen, con bufanda, alzó una velita. Su mano ya no temblaba. Lucía contó hasta 3 y las luces se encendieron como si el cielo hubiera querido bajarse tantito. Esteban miró a su madre. No dijo nada. Las palabras se le habían gastado y le quedaban actos. El padre Nicolás bendijo el horno y el comedor. Dijo algo sencillo: que el pan no es pan si no se comparte, que la justicia sin amor se queda corta y el amor sin justicia se hace tonto. La gente asintió. Nadie aplaudió fuerte. Era una fiesta de barrio, no una gala. Carmen se levantó de su silla y pidió silencio con la mano. Dijo: «No hagan de mí una santa. Fui madre, hice tortillas, lloré escondidas, me callé más de la cuenta. Cuando hablen de nosotros, digan que nos tardamos, pero llegamos». Un vecino gritó: «¡Bravo, doña Carmen!» y el eco se fue a estrellar contra las paredes encaladas con un cariño que no duele. Esteban se acercó a su madre y le besó la frente. Ella le puso la mano en la nuca, como cuando era chamaco. No hubo redoble. Hubo paz. La madrugada siguiente, el primer cliente fue un señor que recogía latas. Lucía lo atendió con el mismo respeto con que atendería a un señor de saco. Le dio un bolillo calientito envuelto en servilleta. El hombre lo olió como quien reza, luego lo partió en 2 y dejó una mitad en el mostrador. «¡Pa la que sigue!», dijo. Lucía sonrió. «Así se hace, así se arregla el mundo, poquito a poquito, con mitades que alcanzan». Miró al retrato de su abuela colgado junto a la caja. Le guiñó un ojo. Afuera, el sol se asomó sin presumir, como pan que sube parejito. Y si alguien, desde lejos, pregunta qué fue de aquel empresario que un día negó un plato de caldo a su madre, díganle la verdad completa: que perdió el apellido donde hacía daño y se lo ganó donde hacía falta. Que las manos que antes firmaban solas, ahora amasan con otros. Que la justicia alcanzó a los vivos y de paso volvió a encender un horno. Díganle que la dignidad, cuando regresa, no hace ruido. Huele a pan. Si esta historia te tocó y te recordó a alguien que nunca te negó el plato, quédate. Comparte esta memoria. Deja en los comentarios una sola palabra que nos une a todos los que alguna vez nos rompimos y nos volvimos a pegar. Redención. Pero la historia no terminó con las luces de diciembre. A veces, cuando uno cree que ya cruzó el puente, la vida te pide otra vuelta para ver si aprendiste de veras. Y así fue. El teléfono de Lucía sonó una madrugada. Era Rodrigo, con voz ronca de quien aprendió a dormir en horarios prestados. «Nos citaron a audiencia intermedia», dijo. «El juez quiere oír peritajes caligráficos y financieros. También llamaron al perito que autenticó los sellos. Va a ser largo». Lucía miró a su abuela dormida, respiración pareja, rebozo a los pies como gato fiel. Asintió, aunque él no la veía. «Vamos con todo», respondió. Con verdad, con respeto, sin gritos. El día señalado, la sala estaba fría. Las sillas de madera, incómodas a propósito, como recordando que la justicia no es sillón. En la primera fila, Carmen, con su rebozo más oscuro. Junto a ella, el padre Nicolás, que llevaba una libreta donde, en lugar de apuntes legales, dibujaba panes y cruces.
Teresa llegó con la barbilla alta, el sobrino de Martín, con ojos de adolescencia y manos inquietas. Don Julián se sentó atrás, anónimo entre corbatas. Entró el juez con su paso neutro, saludó con la educación mínima y dio lugar al desfile de datos. El primer perito, especialista en grafoscopía, habló con palabras que parecen trabalenguas, curvaturas iniciales, presión del trazo, ritmo gráfico, líneas de unión. Proyectaron en pantalla la firma de don Eduardo y la otra, la que Esteban presentó años después. Hasta el más distraído alcanzó a ver que algo no era lo mismo. En una, el gesto respiraba. En la otra, se ahogaba. «Esta firma», dijo el perito, «no corresponde a la mano del señor Eduardo Salvatierra. Es una imitación con elementos de calco. Las pausas y los temblores del trazo lo delatan». Esteban tragó saliva. No discutió. El fiscal no sonrió. Rodrigo tomó nota. Lucía sostuvo la mirada sin regodeo, como quien mira a un enfermo que por fin acepta tratamiento. Luego vino la perita en contabilidad forense, una mujer menuda con lentes rectangulares. Habló de rutas de dinero, de sociedades sin empleados, de transferencias espejo, de cómo el peso viaja vestido de dólar para volverse a cambiar de ropa del otro lado. Cada flecha en la pantalla iba de una cuenta a otra como un tren que no quiere llegar a ningún lugar, solo moverse para que nadie lo encuentre. Aquí, señaló, debió llegar la donación mensual a la Fundación de San Pablo del Monte. Nunca llegó, se desviaba sistemáticamente hacia la Sociedad Horizonte Delta, sin actividad social real. Y de ahí a la cuenta internacional conjunta. Carmen apretó el rosario en el regazo. No rezaba por condenas, rezaba por entendimientos. El padre Nicolás, sin mirar, puso su mano sobre la de ella. Teresa exhaló por la nariz, como soltando un enojo viejo que llevaba años metido en un cajón. Llamaron a Isabela. Entró con traje sobrio y lentes sin reflejo. Su paso, que antes flotaba, ahora dudaba. Se sentó, cruzó las manos. La fiscal le pidió que relatara el origen de ciertos movimientos. Yo firmé porque confiaba en mi esposo, dijo, con voz baja. Nunca revisé, nunca pregunté. ¿Reconoce estos correos?, preguntó la fiscal, proyectando un intercambio con Ramiro. Isabela vaciló un segundo. Asintió. Las fechas no perdonan. Los mueve hoy, los entra mañana, los no dejes rastro. Quedaron flotando en la sala como moscas de verano. No es que fueran gritos, pero zumbaban. Cuando tocó el turno de Esteban, no hubo discurso, solo un inventario de actos. ¿Qué firmó? ¿Cuándo? ¿Quién le aconsejó? ¿Dónde desvió? ¿A quién afectó? Hablar así, con clavos, duele. Cada respuesta era un martillazo en la propia madera. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el juez al final. Esteban pensó en decir las palabras viejas. Ambición, pobreza, trauma. No, dijo otras, porque me creí más que los demás. Y porque confundir darle a la familia con quedármelo yo fue mi enfermedad. Estoy en tratamiento. Nadie aplaudió. La justicia no es teatro de pueblo. El juez cerró la carpeta como quien pone sobre la mesa el plato principal. Se continúa al juicio oral. Las medidas cautelares permanecen. Y se ordena asegurar bienes para reparación del daño. Afuera, el sol partía en dos la banqueta. Lucía salió con la respiración a medias. Carmen la alcanzó. «Hiciste bien, hija. Hacer bien cansa, pero se descansa mejor». «Abuela», dijo Lucía, «cuando todo termine, nos vamos unos días a ver el mar». «No más prométeme que no vas a negar el antojo», respondió con una sonrisa tímida. «Yo me como un pescado,
aunque tenga que quitarme la dentadura. La risa les salió como se les salía cuando Lucía era niña y escondía galletas bajo el mantel. Reír también repara. En Monterrey, la última carcasa de Isabela se desmoronaba. Ramiro, silueta cortada en foto de periódico, ya no contestaba. El asesor financiero cambió de número. Su madre le pidió que no regresara hasta que se calme el chisme. Ella se quedó en un departamento de renta corta, mirando por la ventana una ciudad donde los carros no paran nunca. Abrió el closet. Doblar ropa fue lo único que pudo controlar ese día. Lloró sin ruido. Pensó llamar a Lucía y no supo qué decir. Ese fue su peor castigo. Ya no tener palabras que se sostuvieran solas. La panadería, en cambio, se volvió taller de historias. Las mujeres del barrio encontraron sillas, no solo hornos. Los martes, una abogada voluntaria enseñaba a leer contratos. Los jueves, una psicóloga de voz dulce enseñaba a respirar sin llorar. Los sábados, don Julián se aparecía con harina y, de paso, dejaba en la caja un sobre sin remitente. Nadie preguntó cuánto. A veces el bien también es anónimo. Un día se presentó un periodista, Alma Valdés, de un programa de investigación. No venía a hacer rating. Venía a entender cómo la vergüenza puede mutar en trabajo. «No quiero tu lágrima», le dijo a Lucía con respeto. «Quiero tu método. ¿Cómo se administra una panadería comunitaria sin que se vuelva botín ni culto a una persona?» Lucía le enseñó pizarras, listas, turnos, protocolos sencillos. 2 firmas para compras, libreta abierta, carteles con precios, un buzón de quejas. «La transparencia», dijo, «no es lujo, es pan de diario». El reportaje salió un domingo. No trataba de Esteban, trataba de doña Carmen, de cómo una mujer que no pidió nada más que respeto terminó creando una red de hornos que olía a justicia. Después de ese programa, llegaron 3 llamadas, una desde Oaxaca, otra desde León, otra desde Iztapalapa. Querían aprender la receta, no la del pan, la del orden. Carmen se puso un rebozo que no era rebozo, era capa de superheroína de barrio. Fue a cortar listones sin tijeras, porque los listones también pueden romperse con la mano cuando no hay más que manos. En cada inauguración dijo lo mismo. No hagan de la panadería una foto, hagan la costumbre. Mientras tanto, el juicio oral arrancó con ese tono de maratón que curte plantas de los pies. El fiscal llevó testigos, videos, oficios. Rodrigo, con paciencia, evitó histrionismos. No pintó a Esteban como santo arrepentido ni como demonio completo. Lo presentó como lo que era, un hombre que se equivocó en grande y estaba dispuesto a cargar lo que tocaba. En un receso, el juez pidió receso. La tautología también cansa, y Esteban salió al pasillo. Teresa se le acercó. No llevaba odio, llevaba una pregunta. «¿Qué harías si no hubiera juicio?», le dijo, sin moretones en la voz. «Lo mismo», contestó él. «No puedo levantar el retrato, pero sí puedo abrir la ventana». Ella suspiró, con medio perdón guardado para después. Llegó el día de los alegatos finales. El fiscal fue preciso. No pidió la máxima pena. Pidió una que alcanzara para que otros no quisieran copiar el molde. La reparación del daño al centavo. La inhabilitación para manejar recursos ajenos. Cursos obligatorios. Sí, cursos de ética empresarial, con horas de servicio en la comunidad. El juez tomó nota. Rodrigo añadió algo que sorprendió a varios. Una propuesta formal para que Esteban pusiera sus manos donde antes puso su firma. Supervisión judicial de su voluntariado en las panaderías. No por castigo, por aprendizaje.
La ley también puede educar, dijo. Si nomás encierra, cría ratones con doctorado. Si abre, quizá críe personas. El juez se quedó mirando a Rodrigo con un ligero gesto de «No estoy acostumbrado a que me pidan eso». Tomó agua. Cerró los ojos como cuando uno escucha música que no esperaba. Pospuso la sentencia para la semana siguiente. Carmen regresó a casa cansada y liviana. Se sentó en su mecedora. Miró el patio. «¿Te acuerdas cuando plantamos ese limonero, Lucía?», preguntó. «Nos dijeron que no iba a agarrar porque aquí no daba el sol». «Y míralo», dijo Lucía. «Mira cuánta cáscara y cuánto jugo». «Lo que no da el sol, lo da el cuidado», remató Carmen. La sentencia llegó con el mismo sigilo con el que llegan los recibos de luz, sin música. El juez leyó, sin adjetivos. Esteban fue sentenciado a una pena reducida por colaboración, con suspensión condicional, sujeta a reglas claras. Resarcimiento económico a Teresa y al sobrino de Martín en cuotas calendarizadas. Aportación obligatoria a la Fundación de San Pablo del Monte por 5 años. Inhabilitación para cargos directivos. Supervisión de servicio comunitario en panaderías y comedores. Y la obligación de dictar, sí, dictar, 3 charlas al año a estudiantes de preparatoria sobre ética y familia. No para glorificar su historia, aclaró el juez, sino para que la escuchen sin maquillaje. A muchos les supo a poco, a otros a justo. A Carmen le supo a pan tibio, suficiente para que no duela el estómago, no tanto como para empalagar el alma. Isabela recibió su propio dictamen, sanción por omisión culposa y por participar activamente en el desvío, aunque en menor medida, reparación solidaria del daño y trabajo comunitario en talleres de mujeres. La vieron un día, con mandil, enseñando a coser botones a un grupo de adolescentes. No se rió, tampoco lloró. Estaba, y a veces estar ya es noticia. Ramiro cayó en un aeropuerto de Centroamérica. La nota fue breve. Lo trajeron. Dijo poco. La justicia caminó más despacio con él, porque el laberinto de sociedades anónimas tiene más puertas que una vecindad. Pero caminó. La red Doña Carmen creció con pasos que no salían en prensa, pero sonaban en patios. Puebla, Oaxaca, León, Iztapalapa, Querétaro, Ecatepec. En todas, la misma regla. Pan, cuentas claras, puertas abiertas. En todas, una foto chiquita de Carmen al lado de la caja, como quien bendice sin imponer. Una tarde llegaron al local 2 hombres tímidos. No traían traje ni libreta, traían manos. Preguntaron si podían aprender para abrir un horno en su colonia de Atlacomulco. ¿Y qué van a vender?, preguntó Esteban, por preguntar algo. Madrugadas, dijo uno serio. Es lo más caro que tenemos y lo queremos regalar. Se rieron todos, aprendieron, amasaron. Se llevaron la receta escrita a mano por doña Matilde. No gramos exactos, sino tiempos del alma. Amasa hasta que el enojo se canse. Deja que leve lo que tengas que perdonar. Hornea hasta que huela a casa. Lucía, con las manos blancas, se dio permiso de mirar hacia adelante. No soñaba con un edificio, soñaba con un mapa. Un mapa con puntitos de luz que olieran a pan, no a incienso. Hizo una lista de becas para hijas de panaderas, de talleres de oficios, de cursos de contabilidad básica. Escribió arriba, como título, Legado Carmen. Esa noche, Carmen le pidió que se sentara en el borde de la cama. «No te quedes en mi nombre, mija. El nombre se acaba en la boca. Lo que queda es el acto. Si mañana ya no estoy, sigue sin mí. Yo no soy la panadería, yo nomás la encendí». «No me digas eso», pidió Lucía. «Quédate a ver cómo abrimos la de Atlixco».
Ojalá, dijo Carmen, pero si no, acuérdate, no niegues el antojo, ni el propio ni el ajeno. El amanecer siguiente fue de esos que empiezan tan despacito que uno ni se da cuenta. Carmen se durmió como se apaga una lámpara con dimmer, sin susto. Lucía la encontró con la boca apenas entreabierta, el rebozo colocado como siempre y las manos quietas, no rígidas. El padre Nicolás llegó sin prisa, besó la frente de la amiga, dijo una oración corta. Doña Matilde se acercó con una charola de conchas recién hechas, porque el duelo también se alimenta. El barrio se paró afuera de la casa. Nadie gritó, nadie pidió música. Lloraron en plural, algo que no todos saben. Esteban se quedó de pie junto a la puerta, sosteniendo un ramo de flores del mercado, baratas, hermosas. Teresa lo abrazó por primera vez en años. No le dijo nada. En los abrazos más importantes no caben los discursos. El funeral fue sencillo y luminoso. En lugar de coronas lujosas, llenaron la iglesia con bolsas de pan marcadas para llevar. El padre Nicolás, que no era poeta pero de pronto parecía, dijo: «Carmen no se va a quedar en el panteón, se va a quedar en la miga. Y la miga, a veces, dura más que la piedra». Lucía leyó unas líneas escritas la noche anterior. No eran carta, eran promesa. «No voy a dejar que tu nombre se vuelva estatua. Lo voy a volver verbo, compartir». El eco fue suave y profundo. La gente respondió con un amén que sonó a así sea y así será. Pasaron los meses con su prisa de siempre. Esteban cumplió cada firma, cada cuota, cada charla con estudiantes. En una de esas pláticas, en una prepa de Puebla, un chavo del fondo levantó la mano y preguntó sin rodeos: «¿Vale la pena cambiar?». Esteban no pensó la respuesta. La tenía amasada. Sí, aunque nadie te aplauda, aunque el cambio sea barrer pisos, aunque se te vaya el apellido como polvito en la luz. Sí, porque dormir sin mentira sabe mejor que cualquier vino caro. El chavo no sonrió, pero bajó la mirada con respeto. A veces las certezas más útiles no tienen fuegos artificiales. Lucía, por su parte, abrió la cuarta panadería en Puebla, la de Atlixco, y empezó a dibujar en la pared un mapa con todos los hornos Doña Carmen. Cada puntito era una historia. Al lado de cada puntito, un nombre de mujer. También había nombres de hombres, sí, pero los de mujer estaban más juntos, como cuentas de un rosario que al fin se usan para otra cosa que no sea aguantar. Isabela apareció un día en Sonaca. No avisó. Entró con la cabeza abajo y el paso corto. Se acercó a Lucía. No traía discurso. Traía una caja. «No vine a pedir perdón», dijo. «Vine a devolver esto. Es el reloj que me regaló Esteban el año que todo empezó. Lo vendí. Con eso compré harina para el taller donde estoy ayudando. No es mucho, pero quiero que una bolsa salga de mí». Lucía tomó aire. Le hubiera gustado odiarla. Ya no pudo. Aceptó la caja vacía como se aceptan ciertas escenas. No por lo que son, sino por lo que ya no son. «Gracias por venir de frente», dijo. «Si un día quieres aprender a amasar, aquí estamos». Isabela asintió y se fue. No hubo abrazo. Hubo respeto, que a veces es más milagroso que el perdón. En el aniversario de la primera panadería, Lucía organizó una comida grande en el patio. Esteban colgó focos de feria. Teresa trajo nopales. Doña Matilde horneó un pan gigantesco con forma de corazón torcido, porque las formas perfectas ya cansan. El padre Nicolás llevó una guitarra y cantó bajito. Alma, la periodista, llegó con cámara, pero la dejó guardada.
Ese día no quería grabar, quería comer. Lucía tomó la palabra ya entrada la tarde. «No somos ejemplo de nada», dijo. «Somos aprendizaje en curso. La única regla es no negar el plato y decir la verdad aunque duela. Y si nos equivocamos, corregir en público. Eso». Aplaudieron despacito, como quien guarda algo para después. El sol se fue, los focos siguieron. Alguien contó un chiste malo. Alguien lloró calladito. Pasaron la canasta, no para dinero, sino para recados. «Mi hijo necesita lentes. Se rompió el horno de la vecina. La señora Chayo cumple 80. Salieron voluntarios de golpe. La comunidad, al final, es eso. Manos que se alzan sin micrófono. Esa noche, ya tarde, Lucía se quedó sola en la panadería. Se sentó frente al horno apagado. Sacó la carta de su abuela, ya gastada, plegada en 4. La leyó por 100ª vez. Volvió a doblarla con cariño. Miró sus manos. Se sorprendió de cuántas pequeñas cicatrices nuevas tenían. Cortes de cuchillo, quemaditas de charola, piel reseca por jabón barato. Sonrió. Así se mide, pensó, la vida buena, en marcas que cuentan historias humildes. Afuera, el viento movió la lona de Doña Carmen. Adentro, el silencio olía a descanso. Lucía cerró los ojos y murmuró una frase que era oración y oficio. Que nadie se quede sin pan. Y el mundo, aunque no lo supo, pareció asentir. Si esta memoria te acompañó hasta aquí, si te regaló un antojo de justicia o una migaja de esperanza, quédate cerca. Aquí seguimos horneando historias que se comen mejor en compañía. Y si hoy puedes, parte tu pan en 2. Una mitad para ti, la otra para la que sigue.